Tradiciones peruanas. Don Dimas de la Tijereta. Cuento de viejas que tratan de cómo un escribano le ganó un pleito al diablo. 1. Hace que sea y el mal que se vaya y el bien se nos venga, que allá por los primeros años del pasado siglo existía, en pleno portal de escribanos de las 3 veces coronada ciudad de los reyes del Perú, un cartulario de antiparas caballanas sobre nariz ciceroniana, pluma de ganso otra ave de rapiña, tintero de cuerno, reguescos de paño azul a media pierna, jubón de tiritalla y capa española de color parecido a Dios en lo incomprensible, y que le había llegado por legítima herencia pasando de padres a hijos durante 3 generaciones. Conocíale el pueblo por tocayo del buen ladrón a quien Don Jesucristo dio pasaporte para entrar en la gloria, pues nombrábase de Dimas de la Tijereta, escribano de número de la Real Audiencia y hombre que, a fuerza de dar fe, se había quedado sin pizca de fe, porque en el oficio gastó en breve la poca que trajo al mundo. Decíase de él que tenía más trastienda que un bodegón, más camándulas que el rosario de Jerusalén que cargaba al cuello, y más bolas de A8, fruto de sus triquiñuelas, embustes y trocatintas, que las que cabían en el último galeón que zarpó para Cádiz y de que daba cuenta la Gaceta. ¿Acaso fue por él por quien dijo un caquiversista lo de un escribano y un gato en un pozo se cayeron, como los dos tenían uñas por la pared se subieron? Fama es que a tal punto habíanse apoderado del escribano los 3 enemigos del alma, que la suya estaba tal de zurcidos y remiendos que no la reconociera su divina majestad, con ser quien es y con haberla creado. Y tengo para mis adentros que si le hubiera venido en antojo al ser supremo llamarla a juicio, habría exclamado con sorpresa: Dimas, ¿qué has hecho del alma que te di? Ello es que el escribano, en punto a picardía era la florinata de la gente del oficio, y que si no tenía el malo por donde desecharlo, tampoco el ángel de la guarda hallaría asidero a su espíritu para transportarlo al cielo cuando le llegara el lance de las postrimerías. Cuentan de su merced que siendo mayordomo del gremio, en una fiesta costeada por los escribanos, a la mitad del sermón acertó a caer un gato desde la cornisa del templo, lo que perturbó al predicador y arremolinó al auditorio. Pero Dimas restableció al punto la tranquilidad, gritando: no hay motivo para barullo, caballeros. Adviertan que el que ha caído es un cofrade de esta ilustre congregación, que ciertamente ha delinquido en venir un poco tarde a la fiesta. Siga ahora su reverencia con el sermón. Todos los gremios tienen por patrono a un santo que ejerció sobre la tierra el mismo oficio o profesión, pero ni en el martirologio romano existe santo que hubiera sido escribano, pues si lo fue o no lo fue San Aproniano está todavía en veremos y proveeremos. Los pobrecitos no tienen en el cielo camarada que por ellos interceda. Mala Pascua me dé Dios, y sea la primera que viniere, o deme longevidad de elefante con salud de enfermo, si en el retrato, así físico como moral, de Tijereta, he tenido voluntad de jabonar la paciencia a miembro viviente de la respetable cofradía delante mí y el certifico. Y hago esta salvedad digna de un lego confitado, no tanto en descargo de mis culpas, que no son pocas, y de mi conciencia de dar amor, que no es grano de anís, cuanto porque esa es gente de mucha enjundia con la que ni me tiro ni me pago, ni le debo ni le cobro. Y basta de dibujos y requilollos, y andar andillo, y siga la zambra, que si Dios es servido, y el tiempo y las aguas me favorecen, y esta conseja cae en gracia, cuento se me enjaretará por ello y sin más intervención de cartulario. Ande la rueda y coz con ella. 2. No sé quién sostuvo que las mujeres eran la perdición del género humano, en lo cual, mira la cuenta si no dijo una bellaquería gorda como el puño. Siglos y siglos hace que a la pobre Eva le estamos echando en cara la curiosidad de haberle pegado un mordisco a la consabida manzana, como si no hubiera estado en manos de Amán, que era a la postre un pobrete educado muy a la pata la llana, devolver el recurso por improcedente, y eso que, en Dios y en mi ánima, declaro que la golosina era tentadora para quien siente rebullirse una alma en su armario. Bonita disculpa la de su merced el padre Amán. En nuestros días la disculpa no lo salvaba de ir a presidio, Manuel Barunto que para prisión basta y sobra con la vida asaz trabajosa y aporreada que algunos arrastramos en este valle de lágrimas y pellejerías. Aceptemos también los hombres nuestra parte de responsabilidad en una tentación que tan buenos ratos proporciona, y no hagamos cargar con todo el mochuelo al bello sexo. Arriba, piernas, arriba, zancas.
En este mundo todas son trampas. No faltará quien piense que esta digresión no viene a cuento. Pero vaya si viene. Como que me sirve nada menos que para informar al lector de que Tijereta dio a la vejez, época en que hombres y mujeres suelen, no a Pacholi, sino a hacer a de bien morir, en la peor tontura en que puede dar un viejo. Se enamoró hasta la coronilla de Visitación, gentil muchacha de 20 primaveras, con un palmito y un donaire y un aquel capaces de tentar al mismísimo general de los padres beletmitas, una cintura pulida y remonona de esas de mírame y no me toques, labios colorados como guindas, dientes como almendrucos, ojos como dos luceros y más matadores que espada y basto. Cuando yo digo que la moza era un pimpollo a carta cabal, no embargante que el escribano era un abejorro recatado de bolsillo y tan pegado al oro de su arca como un ministro a la poltrona, y que en punto a dar no daba ni las buenas noches, se propuso no meñar a la chica a fuerza de agasajos, y ahora la enviaba unas aracanas de diamantes con perlas como garbanzos, ora trajes de rico terciopelo de Flandes, que por aquel entonces costaban un ojo de la cara. Pero mientras más derrochaba Tijereta, más distante veía la hora en que la moza hiciese con él una obra de caridad, y esta resistencia traíalo al retortero. Visitación vivía en amor y compañía con una tía, vieja como el pecado de Gula, a quien años más tarde encorozó la Santa Inquisición por rufiana y encubridora, haciéndola pasear las calles en bestia de albarda, con chillamores delante y zurramores detrás. La maldita zurcidora de voluntades no creía, como Sancho, que era mejor sobrina mal casada que bien abarraganada, y endoctrinando pícaramente con sus tercerías a la muchacha, resultó un día que el pernil dejó de estarse en el garabato por culpa y travesura de un pícaro gato. Desde entonces si la tía fue el anzuelo, la sobrina, mujer completa ya según las ordenanzas de Birlibirloque, se convirtió en cebo para pescar maravedices a más de 2 y más de 3 acaudalados hinalgos de esta tierra. El escribano llegaba todas las noches a casa de Visitación, y después de notificarla un saludo, pasaba a exponerla el alegato de bien probado de su amor. Ella le oía cortándose las uñas, recordando a algún boquirubio que la echó flores y piropos al salir de la misa de la parroquia, diciendo para su sayo: Babazorro, arrópate que sudas, y límpiate que estás de huevo, o canturriando. No pierdas en mi balas, carabinero, porque yo soy paloma de mucho vuelo. Si quieres que te quiera me has de dar antes aretes y sortijas, blondas y guantes. Y así atendía a los requiebros y carantoña de Tijereta, como la piedra berroqueña a los chirridos del cristal que en ella se rompe. Y así pasaron meses hasta 6, aceptando Visitación los alboroques, pero sin darse a partido ni revelar intención de cubrir la libranza, porque la muy taimana conocía a fondo la influencia de sus hechizos sobre el corazón del cartulario. Pero ya la encontraremos caminito de Santiago, donde tanto resbala la coja como la sana. 3. Una noche en que Tijereta quiso levantar el gallo a Visitación, o, lo que es lo mismo, meterse a bravo, ordenóle ella que pusiese pies en pared, porque estaba cansada de tener ante los ojos la estampa de la herejía, que a ella y no a otra se asemejaba. Dimas. Mal pergeñado salió este, y lo negro de su desventura no era para menos, de casa de la muchacha, y andando, y perdido en sus cavilaciones, se encontró, a hora de las 12, al pie del cerrito de las ramas. Un vientecillo retozón, de esos que andan preñados de romanizos, refrescó un poco su cabeza, y exclamó: para mi santiguana que es trajín el que llevo con esa fregona que la nane honesta y marisalinilla, cuando yo me sé de ella milagros de más calibre que los que reza el Flos Sanctorum. Venga un diablo cualquiera y llévese mi almilla en cambio del amor de esa caprichosa criatura. Satanás, que desde los antros más profundos del infierno había escuchado las palabras del plumario, tocó la campanilla, y al reclamo se presentó el diablo Lilith. Por si mis lectores no conocen a este personaje, han de saberse que los demonógrafos, que andan a vueltas y tornas con las clavículas de Salomón, libros que leen al resplandor de un carbunclo, afirman que Lilith, diablo de bonita estampa, muy zalameo y decimor, es el correvenile de su majestad infernal. B. Lilith, al cerro de las ramas y extiende un contrato con un hombre que allí encontrarás, y que abriga tanto desprecio por su alma que la llama almilla. Concédele cuanto te pida y no te andes con regateos, que ya sabes que no soy tacaño tratándose de una presa.
Yo, pobre y mal traído narrador de cuentos, no he podido alcanzar pormenores acerca de la entrevista entre Lilith y Dimas, porque no hubo taquígrafo a mano que se encargase de copiarla sin perder punto ni coma. Y es lástima, por mi fe. Pero baste saber que Lilith, al regresar al infierno, le entregó a Satanás un pergamino que, fórmula más o menos, decía lo siguiente. Conste que yo, Don Dimas de la Tijereta, cedo mi almilla al rey de los abismos en cambio del amor y posesión de una mujer. Ítem, me obligo a satisfacer la deuda de la fecha en 3 años. Y aquí seguían las firmas de las altas partes contratantes y el sello del demonio. Al entrar el escribano en su tugurio, salió a abrirle la puerta nada menos que Visitación, la desdeñosa y remiliana Visitación, que ebria de amor se arrojó en los brazos de Tijereta. ¿Cuál es la campana? Tal la banajana. Lilith había encendido en el corazón de la pobre muchacha el fuego de Lais, y en sus sentidos la desvergonzada lubricidad de Mesalina. Doblemos esta hoja, que de suyo es peligroso extenderse en pormenores que pueden tentar al prójimo labrando su condenación eterna, sin que le valgan la bula de Meco ni las de composición. 4. Como no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, pasaron, día por día, 3 años como 3 berenjenas, y llegó el día en que Tijereta tuviese que hacer honor a su firma. Arrastrado por una fuerza superior y sin darse cuenta de ello, se encontró en un verbo transportado al cerro de las ramas, que hasta en eso fue el diablo puntilloso y quiso ser pagado en el mismo sitio y hora en que se extendió el contrato. Al encararse con Lilith, el escribano empezó a desnudarse con mucha flema, pero el diablo le dijo, no se tome vuesa merced ese trabajo, que maldito el peso que aumentará a la carga la tela del traje. Yo tengo fuerzas para llevarme a usar vestido y calzado. Pues sin desnudarme, no caigo en el cómo sea posible pagar mi deuda. Haga usar lo que le plazca, ya que todavía le queda un minuto de libertad. El escribano siguió en la operación hasta sacarse la almilla o jubón interior, y pasándola a Lilith le dijo, deuda pagada y venga mi documento. Lilith se echó a reír con todas las ganas de que es capaz un diablo alegre y truán. ¿Qué quiere usar que haga con esta prenda? Toma. Esa prenda se llama almilla, y eso es lo que yo he vendido y a lo que estoy obligado. Carta canta. Repase usar señor Diabolín, el contrato, y si tiene conciencia se dará por bien pagado. Como que esa almilla me costó 1 onza, como un ojo de buey, en la tienda de Pacheco. Yo no entiendo de tracamandanas, señor Dimas. Véngase conmigo y guarde sus palabras en el pecho para cuando esté delante de mi amo. Y en esto expiró el minuto, y Lilith se echó al hombro a Tijereta, colándose con él de rondón en el infierno. Por el camino gritaba a voz en cuello el escribano que había festinación en el procedimiento de Lilith, que todo lo fecho y actuado era nulo y contra ley, y amenazaba al diablo alguacil con que si encontraba gente de justicia en el otro barrio le entablaría pleito, y por lo menos lo haría condenar en costas. Lilith ponía orejas de mercader a las voces de Dimas, y trataba ya, por vía de amonestación, de zabullirlo en un caldero de plomo hirviendo, cuando alborotado el cosito y apercibido Satanás del laberinto y causas que lo motivaban, convino en que se pusiese la cosa en tela de juicio. Para ceñirse a la ley y huir de lo que huele a arbitrariedad y despotismo, el demonio. Afortunadamente para Tijereta no se había introducido por entonces en el infierno el uso de papel sellado, que acá sobre la tierra hace interminable un proceso, y en breve rato vio fallada su causa en primera y segunda instancia. Sin citar las pandectas ni el fuero juzgo, y con solo la autoridad del diccionario de la lengua, probó el tunante su buen derecho, y los jueces, que en vida fueron probablemente literatos y académicos, ordenaron que sin pérdida de tiempo se le diese soltura, y que Lilith lo guiase por los vericuetos infernales hasta dejarlo sano y salvo en la puerta de su casa. Cumplióse la sentencia al pie de la letra, en lo que dio Satanás una prueba de que las leyes en el infierno no son, como en el mundo, conculcadas por el que manda y buenas solo para escritas. Pero destruido el diabólico hechizo, se encontró Dimas con que Visitación lo había abandonado corriendo a encerrarse en un beaterio, siguiendo la añeja máxima de Dios el hueso después de haber regalado la carne al demonio. Satanás, por no perderlo todo, se quedó con la almilla, y es fama que desde entonces los escribanos no usan almilla.
Por eso cualquier constipamiento vergonzante produce en ellos una pulmonía ne capa ne coro y gora ne cuartelo una tisis tuberculosa ne padre y muy señor mío. 5. Y por más que fui y vine, sin dejar la ina por la venina, no he podido saber a punto fijo si, andando el tiempo, murió ne Dimas ne buena o ne mala muerte. Pero lo que sí es cosa averiguada es que dio los bártulos, pues no era justo que nace sobre la tierra para semilla de pícaros. Tal es, oh lector carísimo, mi creencia. Pero mi compadre me ha dicho, en puridad de compadres, que muerto Tijereta quiso su alma, que tenía más arrugas y dobleces que abanico de coqueta, beber agua en uno de los calderos de Perobotero, y el conserje del infierno le gritó: largo de ahí. No admitimos ya escribanos. Esto hacía barruntar al susodicho mi compadre que con el alma del cartulario sucedió lo mismo que con la de Judas Iscariote, lo cual, pues viene a cuento y la ocasión es calva, he de apuntar aquí someramente y a guisa de conclusión. Refieren añejas crónicas que el apóstol que vendió a Cristo echó, después de su delito, cuentas consigo mismo, y vio que el mejor modo de salvarlas era arrojar las 30 monedas y hacer zapatetas, convertido en racimo de árbol. Realizó su suicidio, sin escribir antes, como gallo se estila, epístola de despedida, donde por más empeños que hizo se negaron a darle posada. Otro tanto le sucedió en el infierno, y desesperada y tiritando de frío regresó al mundo buscando donde albergarse. Acertó a pasar por casualidad un usurero, de cuyo cuerpo hacía tiempo que había emigrado el alma cansada de soportar picardías, y la de Judas dijo: aquí que no peco, y se aposentó en la humanidad del avaro. Desde entonces se dice que los usureros tienen alma de Judas. Y con esto, lector amigo, y con que cada 4 años uno es bisiesto, pongo punto redondo al cuento, deseando que así tengas la salud como yo tuve empeño en darte un rato de solaz y divertimiento.